La grandiosidad de las médulas es difícilmente comparable con otras explotaciones similares en poblaciones próximas. Pero lo que está claro es que en el Bierzo hubo otras minas de oro que datan de la época romana y una de ellas está más cerca de lo que podíamos imaginar, en Castropodame. Hoy, los vestigios de las antiguas explotaciones de oro pretenden ser un estímulo turístico y para ello el ayuntamiento ha completado el acondicionamiento y señalización de dos rutas que se completarán con un aula de interpretación sobre la minería de oro. Una iniciativa que nació con una presentación que hicimos a través de Aragonito Azul en Madrid, en la Escuela de Minas de Madrid, y la realidad es que, bueno, nosotros habíamos pensado y teníamos siempre en mente que esto podía ser un acicate importante para el turismo en Castropodame. Este proyecto parte de los estudios del geólogo de Castropodame, Rogelio Meléndez III, que ha elaborado un trabajo que repasa las huellas de la presencia romana y su actividad minera. Estas minas de Castropodame son un ejemplo más de los muchos que tenemos aquí en el Bierzo y que el Ayuntamiento de Castropodame intenta, pues yo creo que con muy buena lógica, poner en valor. La importancia, bueno, pues es importante en principio para Castropodame, porque están aquí, pero yo entiendo que este tipo de iniciativas, sean unas minas romanas o sean pues unas huellas de dinosaurios, sea una estructura geológica, sea algún antiguo edificio, son interesantes sobre todo para la sociedad en general, porque a estas alturas de la historia, en el pleno siglo XXI, yo creo que ya es hora de que el personal se anime a hablar de los romanos, de los celtas, de los visigodos, del arte barroco, de Garcilaso de la Vega, de la teoría de la relatividad, de la ecuación del tiempo, con la misma naturalidad con la que hablan de Cristiano o de Messi. Más allá de las médulas, las minas de oro de Castropodame están clasificadas de la siguiente manera. Que es una explotación mixta. Por un lado, explotaron el terreno blando, voy a hablar así en términos para que me entienda todo el mundo, terreno blando, y cuando el terreno blando, ese terreno rojizo, que es el que se ve desde la carretera, desde la autovía del noroeste a la altura de Almazcra, cuando ese terreno llegó, lo limpiaron y llegaron a la roca dura, entonces se encontraron con diques de cuarzo, que es en los que está el oro. Y entonces, claro, una vez que llegaron ahí, lo que hicieron fue una serie de galerías, que son las cuevas, aquí en Castro les llaman cuevas, y eso es una de las peculiaridades que tiene esta explotación. Algunos se preguntarán hasta qué dimensión de espacio llegaron a alcanzar los romanos para extraer el mineral. La superficie de la explotación ocupa unas 30 hectáreas, menos que las médulas. En cuanto al volumen de tierra removido, es unos 2,5 millones de metros cúbicos, también menos que las médulas. Lo que pasa, claro, que parte del terreno removido es roca, no es terreno blando. Después hay unos 44 metros de zona de escombreras, poco visibles. Después hay unos 8 kilómetros de canales. Hay incluso un túnel de unos 20 metros en total, de los cuales 20 metros de lo que es la caja del túnel. Después de esos 20, unos 10, pues son lo que es túnel revestido por arriba. Vamos, revestido no, que es que hicieron el agujero. Para el ayuntamiento de la localidad, la primera parte del proyecto es que los bercianos y turistas conozcan que en Castropodame hubo presencia de la minería aurífera. Ahora el siguiente paso es promocionar el entorno. Ahora necesitamos, yo creo que lo que más necesitamos es pues bueno, un poco de apoyo en promoción, seguir poniendo, porque las rutas no solo es esta ruta, hay una ruta interior y una ruta exterior. La ruta interior contempla todo lo que son las minas de oro de Castropodame y la ruta exterior contempla todo lo que son los embalses donde ellos acumulaban el agua para luego extraer el oro, pero hay en perspectiva la ruta de los canales, que también existen y que ahí los tenemos. Lo que pasa es que no son todos del municipio de Castropodame. Parte de esa ruta de los canales está en el municipio de Molinaseca y tendremos que ponernos en contacto con ellos. Y luego hay una ruta que todavía yo pensaba llamarle la ruta del oro, pero es que no sé si será la ruta del oro o la ruta de los castros, que parte de Matachana y pasa por todos aquellos pueblos donde existe un castro celta que en definitiva fueron ocupados después por los romanos. Hay en mente dos rutas adicionales, una de ellas por los canales romanos que abarcan tierras de Castropodame y Molinaseca.
De ahí que el proyecto requiera de un acuerdo posterior con el municipio vecino para sacarlo adelante. Una última ruta tendrá la denominación de Ruta del Oro o Ruta de los Castros, que discurre por las localidades con presencia de castros celtas. Esta última tiene 15 kilómetros de base, a lo que habría que sumar otros 6 kilómetros para volver al punto de partida, que sería Matachana. Un equipo de la 8 Bierzo realizó la primera ruta habilitada, la ruta interior. Comienza en Castropodame, partiendo desde el ayuntamiento hacia el cementerio. Aquí los senderistas se adentran en el monte por una pista que les permite recorrer este espacio natural. En poco tiempo se presenta la primera galería, la denominada Cueva El Mosquito, de pequeñas dimensiones, en las que a duras penas puede acceder una persona y en la que sí se aprecia claramente el cuarzo de donde los romanos extrajeron el oro en Castropodame. La segunda parada es la Cueva del Sil, acceso fácil pero en ligero descenso. Esta cueva donde nos encontramos, aquí en la gente de Castro todavía la ha llamado la Cueva del Sil. Entonces, aquí tenemos un dique de cuarzo. En realidad, el problema es que para la gente no experta no es fácil distinguir el cuarzo de la cuarcita. Pero el cuarzo es lo que es blanco, totalmente blanco, y la cuarcita no es. Entonces, lo que sabemos hoy, en base a los datos que tenemos, es de que ellos lo que cogían, seguían ese filón, arrancando fragmentos, los machacaban y los reducían a polvo. Después los molían para triturarlos aún más, y entonces, una vez molidos, entonces llevaban un proceso bastante complicado, que todavía no lo tenemos muy claro, a partir del cual sacaban el oro. Y bueno, como esta cueva hay otras varias más, y quizá lo único importante o curioso que hay que decir de esta cueva, que es una cuestión que no está documentada, por si acaso lo digo, aquí dicen los mayores, que no sé si la verdad tampoco, que cuando el año 1809 vinieron los franceses, un señor de Castropodame se marchó huyendo de ellos y se refugió en esta cueva. Y los franceses le siguieron, y el hombre ese, se llamaba don Andrés de Valcárcel, tenía un perro, y entonces los franceses siguieron al perro, y el perro fue a buscar al amo y llevó a los franceses y al final lo mataron. Entonces lo que sabemos es que al señor lo mataron, que fue de muerte violenta, es lo único que consta documentalmente. La próxima visita nos detiene en la Cueva Vivienda, también denominada Cueva Habitación, de acceso reducido pero de grandes dimensiones en su interior, con varios habitáculos. Esta cueva no tiene un nombre concreto porque se descubrió hace escasos años y se ha interpretado como una posible cueva habitacional, porque aquí en este tipo de roca no hay oro, y además la estructura que tiene, la forma, da a entender de que eran una especie de zona donde vivía alguien. No sabemos si eran los guardianes, si eran los obreros, y se ven las picadas, se ven huellas en el borde que parecen ser los huecos en los que ponían las lámparas para iluminar. Tenemos aquí esta repisa que podría ser la zona donde dejaban los enseres de trabajar. En fin, esto Francisco Arias Ferrero ha publicado un artículo en Estudios Bercianos muy interesante en el que razona su teoría, que no es aceptada por todos, pero bueno, en principio alguna interpretación hay que darle. Aquí han venido varios historiadores y varios expertos a ver esto y no ha habido una interpretación, y este hombre pues es el que se ha atrevido a dar esa interpretación como una interpretación. Más adelante nos encontramos con la Cueva El Moro, una galería de 16 metros de la que parte otra de 7. Para llegar hay que ascender casi en vertical por pared rocosa y solo se puede contemplar desde el exterior. La última de las cuevas es el Corralón, aunque hoy tiene un acceso estrecho que supera el centenar de metros de longitud. Venimos de la zona nordeste, que es donde está lo que aquí localmente se conoce como los valles. Son 4. Luego hay una zona en la que no hay explotación, y luego hay un trocito, un collado aquí que está por donde hemos pasado, que sí hay explotación, y conecta con esta zona que tengo a mis espaldas, que es lo que se conoce como la Encinal. Antiguamente, en el siglo XVIII, en documentos que hay, se la conoce como Peñafurada. Peñafurada, que por lo que yo entiendo quiere decir peña agujereada, porque en efecto aquí hay una de las antiguas galerías, es muy evidente. Hay otra más y 2 que no las hemos visto hoy, que están más para arriba. Y esto lo llaman la Encinal, no sabemos exactamente por qué se llama la Encinal, pero es la parte más meridional de la explotación. Hay un lago, que evidentemente debe ser un lago artificial. Aquí sale una fuente que evidentemente, si tenemos en cuenta que esto todo es un valle artificial, hemos de pensar que esta fuente surgió como consecuencia de la excavación romana.
y es una fuente que ha tenido una importancia muy grande en la historia del pueblo porque durante siglos ha servido para el riego de una serie de fincas que hay aquí pequeñitas al lado del pueblo. El total de la ruta es de casi 5 kilómetros con un desnivel de dificultad moderado, motivada por el terreno rocoso en ascenso y descenso. El potencial de la ruta es más que interesante. Pero yo creo que tiene potencial porque es una mina que está muy cercana a Ponferrada. Tiene singularidades muy interesantes, como por ejemplo la galería habitacional, las galerías en roca coexistiendo con la explotación de oro en aluvión secundario, como la que hay en las médulas, y también tiene unas ágogas, unos canales de sedimentación de 1.200 metros de longitud que se conservan muy bien, o sea que tiene muchas singularidades que no tienen otras minas bercianas de la misma génesis y además está muy cercana a Ponferrada. Yo creo que tiene potencial si se preparan unas rutas buenas, ¿eh? Las minas de oro de Castropodame cuentan con un desnivel acumulado de 185 metros y una duración de algo menos de 1 hora y media de recorrido. La ruta transcurre entre Monte y las antiguas minas de oro, un paseo natural que el ayuntamiento desea que marque el inicio de un futuro proyecto mucho más amplio.